El informe de la señora Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien va a exponer sobre la política de su sector a favor de las personas con discapacidad, logros alcanzados y proyecciones, reorganización de CONADIS y nombramiento del presidente de CONADIS. En primer lugar, buenos días. Para mí es una oportunidad siempre estar acá en el Congreso, especialmente en esta comisión. Es la primera vez que tengo la oportunidad y vengo a presentar, de acuerdo a lo que se nos ha solicitado, en primer lugar, la política del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a favor de las personas con discapacidad, los logros alcanzados al 2014 y las proyecciones para este año, así como aspectos relacionados con la reorganización de CONADIS y respecto del nombramiento del presidente de esa institución. El Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad es el ente rector y el órgano especializado en materia de... La función principal del CONADIS es brindar apoyo técnico especializado a las entidades públicas y a diversos niveles de gobierno sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Además, se encarga de dictar las normas y lineamientos para la formulación, planificación, ejecución y evaluación de políticas nacionales y sectoriales en materia de su competencia, con el fin de permitir el acceso pleno y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que brinde el Estado de una manera accesible, oportuna y de calidad. CONADIS es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer en el área del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Además, constituye un pliego presupuestario independiente. Actualmente, el Perú cuenta con políticas y estrategias en favor de las personas con discapacidad contenidas en la Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República en el 2012, y su reglamento, que fue publicado justamente el 8 de abril del 2014, luego de un trabajo articulado con todos los sectores. Esta ley destaca porque avanza la incorporación de conceptos promovidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, estableciendo el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de estas personas. La norma brinda principios y preceptos jurídicos y faculta al CONADIS para el desarrollo de acciones de fiscalización y sanción frente a su incumplimiento. El reglamento, por su parte, señala las responsabilidades específicas de los diferentes sectores, así como los plazos para hacer efectivas estas responsabilidades. Referirme justamente a los avances sector por sector. En primer lugar, me voy a referir a los avances en el Ministerio de Salud, que aprobó el año pasado la norma técnica 112, que establece los criterios técnicos, metodológicos e instrumentales para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad, la certificación de la discapacidad severa y la implementación de un sistema de registro y archivo de los expedientes y certificados expedidos. Esta norma amplía el universo de los establecimientos de salud autorizados para la certificación, incluyendo a los de nivel 1-4, que son los centros de salud materno-infantiles. Por su parte, el Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de reglamentación de la Ley de Lenguas de Señas, para lo cual viene diseñando un estudio sociolingüístico que incluye el marco conceptual de la lengua de señas. También ha elaborado el perfil del intérprete de lengua de señas, que será aprobado en las siguientes semanas. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobará en las siguientes semanas 3 instrumentos normativos. En primer lugar, los ajustes razonables para el empleo de las personas con discapacidad referidas a los espacios físicos, la provisión de ayudas técnicas, los servicios de apoyo y la adaptación de herramientas de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador con discapacidad. En segundo lugar, los criterios para la determinación de las empresas obligadas a cumplir con la cuota laboral del 3%. Y en tercer lugar, la adecuación de la normativa para la fiscalización del cumplimiento de la cuota laboral en el sector privado. El Ministerio de la Producción ha informado que viene elaborando los lineamientos para la implementación del banco de proyectos y capacitación para que las personas con discapacidad
y sus organizaciones o empresas promocionales se acojan a los beneficios establecidos en el reglamento, referidos al 5% del presupuesto asignado a las micro y pequeñas empresas. En mayo se inicia la capacitación a emprendedores y empresas de personas con discapacidad. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya cuenta a la fecha con una directiva de accesibilidad que es responsable de normar una dirección de accesibilidad en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que es responsable de normar, promover y supervisar en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores. Por otro lado, el CONADIS ha brindado apoyo también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la elaboración de lineamientos para la accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones que atiendan necesidades de las personas con discapacidad, los mismos que deben ser implementados por los medios de comunicación, de radiodifusión y televisión por cable para los programas culturales, educativos y de información. Se ha previsto que estos lineamientos sean aprobados en junio a la Oficina de Normalización Previsional, que viene trabajando con el apoyo del CONADIS en la adecuación de la normatividad para la jubilación anticipada o adelantada de las personas con discapacidad que por voluntad propia desean acogerse a este beneficio. La Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, por su parte, está formulando una propuesta de cambios normativos que permitan a las personas con discapacidad acceder a los productos y servicios ofertados por las aseguradoras privadas de salud y de vida. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, ha incorporado la temática de la discapacidad en el Plan Anual de Capacitación a los funcionarios responsables de las unidades de recursos humanos. En el 2015, CONADIS y SERVIR promoverán un diplomado en discapacidad para gestores públicos con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, la Comisión Especial Revisora del Código Civil, de la cual es parte el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de CONADIS, cuenta ya con el anteproyecto de reforma del Código Civil ajustado a lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el mismo que será presentado a la Presidencia del Congreso para el trámite respectivo. En relación con la pensión no contributiva, debo manifestar que el artículo 59 de la Ley General de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza y que no tengan un ingreso o pensión del ámbito público o privado recibirán una pensión no contributiva a cargo del Estado. Esta ley señala también responsabilidades en 4 sectores: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, estableciendo roles específicos. Así, el Ministerio de Salud se encargará, de acuerdo a ley, de implementar la norma técnica para la certificación de las personas con discapacidad severa. Como ya he manifestado, el Ministerio ha cumplido con esa obligación. Inicialmente va a implementarlo en las regiones prioritarias de Tumbes, Piura, Ayacucho y Huánuco. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cruzará esta información con el sistema de focalización de hogares y determinará el número de personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza y que no cuentan con otra pensión. En base a esta metodología, se determinará el número total de beneficiarios de este primer grupo que recibirán la pensión no contributiva en las 4 regiones prioritarias. El CONADIS viene elaborando una propuesta para el monto de la pensión y registrará la información producida sobre personas con discapacidad severa en situación de pobreza en estas regiones. El Ministerio de Economía y Finanzas confirmará el monto de la pensión y mensualmente transferirá los fondos necesarios para el pago de la pensión.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabaja con los otros sectores para definir e implementar el mecanismo para la administración y entrega de la pensión no contributiva. Diagnóstico de la accesibilidad urbanística y formulación del plan de accesibilidad. Y en segundo lugar, la creación y funcionamiento de las OMAPET. De las 40 municipalidades, 36 cumplieron con todos los lineamientos para recibir el incentivo y cuentan ya con su OMAPET. Han hecho diagnósticos de barreras urbanísticas y arquitectónicas. Tienen plan de accesibilidad y aprobaron proyectos de inversión pública para mejorar accesibilidad. Es decir, 36 de los 40 aprovecharon esa asistencia técnica y esta oportunidad que se les brindó en el plan de incentivos municipales. El presupuesto total de los proyectos de inversión pública aprobados por estas 36 municipalidades y que será invertido a partir del año 2015 es de 170.316.505 nuevos soles. En relación con las políticas de cumplimiento obligatorio, la Ley de las Personas con Discapacidad señala que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal y los empleadores privados en no menos del 3%. No obstante, de acuerdo al informe semestral de las políticas de obligatorio cumplimiento remitido a nuestro sector en febrero de este año, se aprecia que la cuota laboral del 5% aún no es alcanzada y que algunos sectores y niveles de gobierno no están cumpliendo con reportar la información correspondiente. En el 2015, el CONADIS ha previsto mejorar la calidad del proceso de registro con el fin de poder conocer mejor la realidad de las personas con discapacidad, dado el nuevo proceso de certificación impulsado por el sector salud y la conformación de brigadas móviles de certificación de discapacidad. Se trabajará con ese sector para responder a las demandas con el nuevo formato de salud. Se ha previsto comenzar la descentralización del registro en al menos 4 regiones, como ya se ha mencionado antes, y para ello se coordinará con las OREDIS y las OMAPET para impulsar este proceso. Quiero referirme ahora a otro tema que es bastante reconocido, que es el modelo Soy Capaz, que es para insertar laboralmente a las personas con discapacidad. Uno de los aspectos más críticos para estas personas, como sabemos, es el acceso a un trabajo digno y sostenible, que les permite desarrollar al máximo sus potenciales y contribuir al sustento económico de sus familias. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2012, solo 11.4% de todas las personas con discapacidad tienen algún nivel de educación superior. De toda la población con discapacidad mayor de 14 años, solo el 19.1% está trabajando, la mayor parte en trabajos no calificados, servicios o agricultura. Me voy a referir ahora al Centro de Educación Técnica Productiva Alcides Salomón Zorrilla. Ese centro es un centro de formación técnico-productiva que está a cargo de CONADIS y cuyo objetivo es desarrollar competencias laborales en los jóvenes y adultos con discapacidad para replicar la metodología de enseñanza a otras regiones del país. Funciona en el Callao desde 1999 e imparte diversos módulos formativos en carreras que permiten mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En el año 2014 se brindó capacitación en diversos módulos a 518 estudiantes con discapacidad, de los cuales 299 fueron varones y 219 mujeres. Para el 2015 se tienen matriculados a 659 estudiantes con discapacidad y se ofrecen para este año 8 módulos ocupacionales en gestión empresarial, cuero y calzado, computación e informática, estética personal y cosmetología, jardinería e hidroponía, confección textil, panadería. Entonces tenemos un modelo de inserción laboral, un modelo de formación, tenemos incentivos municipales, tenemos presupuestos por resultados. De esta manera estamos mostrando cómo
las personas con discapacidad son una prioridad en inclusión social de nuestro gobierno. El CONADIS también se ha preocupado por la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física. Junto con la Embajada Británica, unieron esfuerzos para la implementación del proyecto Promoción Integral de Deportes Competitivos Adaptados, teniendo como objetivo promover el deporte adaptado de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidades, concordante con los artículos 41 y 42 de la Ley 29973, donde se señala que CONADIS y el Instituto Peruano del Deporte deben coordinar para la promoción del deporte y la formación de las federaciones deportivas por tipo de discapacidad, de tal manera que el Perú participe en competencias internacionales y se integre en el Comité Paralímpico Internacional. Desde septiembre de 2014 se ha iniciado en el CONADIS un proceso de fortalecimiento y reingeniería institucional con el propósito de impulsar mejor su rol rector de las políticas de discapacidad. Para ello se ha hecho un plan que comprende 3 acciones clave. En primer lugar, completar el desarrollo de los documentos internos de gestión. En este semestre se completará el Plan Estratégico Institucional, el Reglamento de Organización y Funciones y el Mapa de Procesos. Esos productos se enmarcan dentro del proceso de adecuación del CONADIS al régimen del servicio civil. Se ha conformado una comisión para ello. En segundo lugar, el desarrollo de capacidades y fortalecimiento del perfil del personal del CONADIS. Se renovará personal en puestos claves buscando identificar los perfiles más idóneos en base al mapeo de puestos y al diseño e implementación de instrumentos de gestión que están en elaboración. Se fortalecerán las competencias del personal a través de un plan de desarrollo de las personas y de capacitación. Y en tercer lugar, se mejorarán las condiciones de trabajo para fortalecer la capacidad operativa de esa institución. Considerando el presupuesto que históricamente disponía CONADIS, nuestro gobierno ha incrementado en más del doble los recursos de CONADIS en los últimos 3 años. En el 2011, el presupuesto institucional modificado fue de 5.2 millones de nuevos soles y en el 2015 es de 12.4 millones de nuevos soles. Esto ha permitido no solo ir mejorando el perfil profesional del equipo técnico de la institución, sino también implementar los centros de coordinación regional y poder trabajar de manera más directa con gobiernos regionales y locales. Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades del CONADIS, en el 2014 se desarrollaron 2 proyectos de inversión pública que actualmente se encuentran a nivel de perfil y que vienen siendo evaluados para determinar su viabilidad. En primer lugar, el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de educación técnica productiva del Centro Alcides Salomón Zorrilla del Callao, al cual ya me he hecho referencia. El segundo proyecto está referido al mejoramiento del Registro Nacional de las Personas con Discapacidad en la sede central del CONADIS, que busca mejorar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad y sus organizaciones. El monto de la inversión de ambos proyectos es de 9.926.000 soles y se prevé que para fines del 2015 se tendrán los expedientes técnicos. En el segundo semestre de este año se desarrollará otro perfil de proyecto orientado al fortalecimiento de los centros de coordinación regional en apoyo a la gestión pública en materia de discapacidad a nivel regional y municipal. Ese programa es importante porque esos centros de coordinación son el punto de partida del trabajo con gobiernos regionales y locales y la formulación de políticas subnacionales en favor de las personas con discapacidad. En base a la experiencia del programa piloto Tumbes Accesible, se está trabajando para impulsar el trabajo con otras regiones. En el 2015 se han establecido ya conversaciones para comprometer a las autoridades regionales y locales y se brindará soporte técnico adecuado a los intereses locales para quienes están interesados en desarrollar regiones accesibles en materia de discapacidad, y se ha iniciado ya un proceso de fortalecimiento de los equipos regionales del CONADIS. La elección del nuevo presidente o presidenta de CONADIS
es un tema muy importante, para lo cual se está elaborando un decreto supremo que detalle el proceso que se ha coordinado con la Presidencia del Consejo de Ministros y esperamos se publique en breve. El presidente de CONADIS será designado por el presidente de la República. La designación se efectúa en base a una terna propuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros. La conformación de la terna se hará respetando el derecho de consulta a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido con el artículo 14 de la Ley General de la Persona con Discapacidad. CONADIS organizará el proceso de consulta a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Presidencia del Consejo de Ministros una vez sea aprobado este decreto supremo. Estos son los temas que tenía en la agenda abordar.